Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de las finanzas del Club Hípico de Santiago S.A. Tenemos sobre la mesa su información financiera más reciente, incluyendo el análisis razonado al 30 de junio de 2025 y otros documentos clave. Nuestra misión hoy es desentrañar qué ha ocurrido con los números de la sociedad en el último año, entender las claves detrás de los cambios más importantes y, bueno, qué nos dicen sobre su salud financiera general. Y para empezar, hay un titular que la verdad salta a la vista. Una reducción realmente drástica en la pérdida neta. Según los informes, pasaron de perder más de 628 millones de pesos chilenos, usaremos $, para millones de pesos, en el primer semestre de 2024, a una pérdida de solo $58 millones en el mismo periodo de 2025. Es una diferencia enorme. Ok, vamos a desglosar esto. ¿Cómo se logra una mejora tan significativa en solo un año? Efectivamente, esa disminución de la pérdida es el eje central de este análisis. Para comprenderla a fondo, necesitamos mirar bajo el capó, ¿no? Examinar los componentes principales, cómo se comportaron los ingresos, qué pasó con los costos y qué otros factores financieros, a veces menos obvios, jugaron un papel en este resultado. Veremos los motores de esta mejora, claro, pero también identificaremos los desafíos que, digamos, aún persisten para la sociedad. Exacto. Y un reflejo directo de esta menor pérdida global es la pérdida por acción. Los datos muestran una mejora considerable ahí también. Se sitúa en menos 41 pesos chilenos por acción al 30 de junio de 2025, comparado con una pérdida mucho mayor el año anterior. Es la consecuencia lógica a nivel de accionista de esa reducción general de la pérdida neta. Justamente, si tuviéramos que señalar los dos grandes impulsores de esta recuperación en el resultado neto, serían, por un lado, un aumento en los ingresos, con un protagonista bastante claro, y por otro, una disminución bastante relevante en los costos de venta. Sin embargo, la historia completa tiene más matices. Hay otros elementos financieros y de gestión que contribuyeron. Lo fascinante aquí es ver cómo estas diferentes piezas interactúan y cuál fue el peso relativo de cada una, ¿no? De acuerdo. Empecemos por arriba, por los ingresos entonces. Las fuentes que tenemos indican un aumento del 3,45% en los ingresos de actividades ordinarias respecto al primer semestre del año anterior. Eso se traduce en $210.099 más entrando a la caja. Y todo apunta a que el segmento de apuestas fue la gran estrella en este capítulo, ¿verdad? La diferencia en la ganancia bruta del segmento de apuestas es reveladora. Pasó de generar $482.337 en el primer semestre de 2024 a $1.006.935 en el mismo periodo de 2025. Es más del doble. Esto sugiere un dinamismo muy fuerte en su negocio principal. También es notable la mejora en el segmento de arriendos para eventos. Este pasó de una ganancia bruta de $95.244 en 2024 a $164.480 en 2025. Es un buen complemento. Aunque para tener la foto completa, hay que mencionar que no todo fue positivo a nivel de ganancia bruta por segmento. La clínica veterinaria, por ejemplo, registró una pequeña pérdida bruta de $3.727. Conectando esto con la visión general, queda claro que las apuestas son el gran motor de la mejora en ingresos y margen bruto, pero los eventos también están aportando de forma creciente. Más que duplicar la ganancia bruta en apuestas en un año es, sin duda, un dato potente. Pero, como bien señalabas, la historia no termina con los ingresos. Claro, exacto. El otro gran titular parece estar en los costos. El costo de ventas bajó un 8,08% en comparación interanual. Eso significa $440.978 menos en costos asociados directamente a la generación de esos ingresos. ¿Qué factores explican esta reducción tan considerable? Un menor déficit en el fondo de premios. Este fondo es un componente esencial y, a menudo volátil del costo en la actividad hípica. Así que una mejora aquí tiene un impacto directo y significativo. Por otro lado, la administración implementó una serie de medidas de ahorro y contención de gastos, buscando explícitamente mejorar la eficiencia y la situación financiera general de la empresa. Y parece que estas medidas dieron fruto en este periodo. Entendido. Menos presión por el lado de los premios y un esfuerzo consciente de ahorro.
Sin embargo, revisando los datos, veo que no todos los gastos siguieron esa tendencia a la baja. Los gastos de administración, de hecho, subieron un 8,26%, lo que representa unos $, 127.664 adicionales. Llama la atención este aumento en un contexto donde se buscaba ahorrar. ¿A qué se debe esta subida? Es una observación pertinente, ¿sí? El propio análisis razonado explica este incremento en los gastos de administración por dos vías principales. Primero, el impacto de la inflación general sobre los gastos operativos básicos de la empresa, ¿no? Como servicios, suministros, etc. Y segundo, un aumento en los sueldos del personal administrativo. Es un recordatorio de que controlar costos es un desafío constante, especialmente en entornos inflacionarios. No obstante, y esto es crucial, el efecto combinado del aumento de ingresos y la fuerte reducción del costo de venta fue mucho más potente que este aumento en gastos administrativos, lo que permitió que el resultado neto final mejorara sustancialmente. De venta superó con creces el aumento en administración. Ahora, hay otra línea en el estado de resultados que se menciona, el resultado por unidades de reajuste. ¿Podrías explicarnos qué es exactamente y cómo influyó en la mejora general? Claro. Este ítem, aunque de menor magnitud que los ingresos o costos de venta, también aportó positivamente a la reducción de la pérdida. El informe indica una pérdida por unidades de reajuste de M19.520 en el primer semestre de 2025. Esta cifra es mejor que la pérdida de M26.545 registrada en el mismo periodo de 2024. Este resultado se genera por el efecto de la variación de la unidad de fomento, la UF. Esa unidad de cuenta reajustable por inflación tan utilizada en Chile, ¿verdad? Bueno, su efecto sobre las obligaciones financieras que la sociedad tiene pactadas en dicha unidad. Hablamos principalmente de deudas bancarias, pasivos por arriendos financieros y ciertas garantías constituidas. Como la variación de la UF en este periodo generó una pérdida menor que el año anterior en estas partidas, pues el impacto neto fue favorable para el resultado final. Entonces, si intentamos resumir la foto del estado de resultados, la impresionante mejora en la pérdida neta, reduciéndola en más de $570 millones, se explica fundamentalmente por la combinación de mayores ingresos, impulsados espectacularmente por las apuestas y apoyados por los eventos. Una reducción muy significativa del costo de ventas gracias a la dinámica del fondo de premios y a medidas de ahorro, y un pequeño alivio adicional proveniente de un menor impacto negativo de la UF en las deudas. Todo esto compensó con creces el aumento en los gastos de administración, afectados por la inflación y los sueldos. Correcto. Exactamente, esa es la síntesis de los factores que explican la mejora en el resultado del periodo. Ahora bien, el análisis financiero no se queda solo en la última línea del estado de resultados, claro. Los informes también nos proporcionan indicadores clave, que nos dan una visión más amplia de la salud financiera de la empresa. En términos de su capacidad para cumplir obligaciones, su eficiencia en generar retornos y su nivel de apalancamiento. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo se ve la fotografía de la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento del Club Hípico al cierre de este semestre? Exploremos eso. Empecemos por la liquidez, la capacidad de pago a corto plazo. Los informes muestran los indicadores de liquidez corriente y razón ácida. La liquidez corriente se sitúa en 0,48 veces y la razón ácida en 0,46 veces a junio de 2025. Ambas cifras representan una mejora respecto a diciembre de 2024, cuando estaban en 0,37 y 0,35 respectivamente. ¿Qué nos dicen estos números en la práctica? Indican una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas de corto plazo, utilizando sus activos de corto plazo. La razón ácida, al excluir los inventarios, que pueden ser menos líquidos, da una visión aún más conservadora. La mejora se debió principalmente, según el informe, a una disminución en los pasivos corrientes, particularmente por mayores pagos realizados a proveedores durante el semestre. Sin embargo, y este es un punto clave, ambos índices siguen estando por debajo de 1. Esto significa, en términos prácticos, que los pasivos corrientes, o sea, las deudas que vencen en menos de un año, todavía superan a los activos corrientes, es decir, los recursos disponibles o que se convertirán en efectivo en menos de un año. La situación ha mejorado, sí, pero la cobertura de deudas a corto plazo con activos líquidos aún no es completa. Entendido. Una mejora pero con camino por recorrer en liquidez. ¿Qué hay de la rentabilidad?
Los índices también muestran una mejora respecto a diciembre de 2024. La rentabilidad del patrimonio pasó de un negativo 1.60% a un negativo 0.18%. La rentabilidad del activo total mejoró de menos 1.10% a menos 0.12%. Mejoran, pero... Ujú. Siguen siendo negativos. La mejora es una consecuencia directa de que la pérdida neta del periodo fue mucho menor. Matemáticamente, bueno, al dividir una pérdida menor entre el patrimonio o los activos, el ratio negativo se acerca a cero. Sin embargo, el hecho de que sigan siendo negativos es fundamental. Significa que la empresa, a pesar de la mejora, todavía no está generando un retorno positivo sobre el capital invertido por los accionistas. Eso es la rentabilidad del patrimonio, ni sobre el total de sus activos. La operación aún destruye valor en términos netos, digamos, aunque lo hace en una medida mucho menor que a fines del año anterior. De acuerdo, la rentabilidad aún es un desafío. Miremos ahora el endeudamiento. La razón de endeudamiento total, que compara los pasivos totales con el patrimonio, se mantuvo bastante estable, en 0,45 veces. Esto sugiere que el nivel general de apalancamiento no cambió drásticamente. Sin embargo, parece que hubo un cambio interesante en la composición de esa deuda. Correcto. Mientras el endeudamiento total se mantuvo estable, sí hubo un cambio en la estructura temporal de la deuda. La proporción de la deuda total que vence en el corto plazo, los pasivos corrientes, disminuyó. Pasó del 50.81% del total de pasivos en diciembre de 2024 al 45.63% en junio de 2025. Complementariamente, la proporción de deuda a largo plazo, la no corriente, aumentó. ¿Qué explica esto? Principalmente, una reducción en las cuentas por pagar a proveedores y a empresas relacionadas, que son pasivos corrientes, compensada en parte por un aumento en los pasivos financieros no corrientes, es decir, deudas bancarias o similares con vencimiento a más de un año. Este cambio hacia un perfil de deuda de más largo plazo suele considerarse positivo, ya que reduce la presión de liquidez inmediata. Y esto a su vez tiene una conexión directa con lo que observamos en el flujo de efectivo. Cierto, el estado de flujo de efectivo. Aquí hay algo que, llama la atención a primera vista. Las actividades de operación, el día a día del negocio, usaron efectivo en este semestre. Hubo una salida neta de $648.325 pesos. Esto contrasta con el primer semestre de 2024, cuando las operaciones generaron efectivo. Sin embargo, a pesar de esta salida de caja por operaciones, el saldo final de efectivo y equivalentes aumentó muchísimo, terminando el periodo en $117.747.305 pesos. Si las operaciones consumieron caja, ¿de dónde vino todo ese efectivo adicional? La clave está, como a menudo sucede cuando vemos estas dinámicas, en las actividades de financiación. Los informes detallan que durante el semestre se obtuvo un nuevo préstamo bancario significativo. Esto generó una entrada neta de efectivo por actividades de financiación de $515.552 pesos. Aunque la empresa pagó más a proveedores y empleados, lo que explica en parte el flujo negativo de operación, y también realizó pagos por otros préstamos e impuestos sobre apuestas, la magnitud de este nuevo financiamiento fue tal que no solo compensó la salida por operaciones, sino que permitió acumular un saldo de caja considerablemente mayor al final del periodo. Es un ejemplo claro de cómo el financiamiento puede sostener e incluso aumentar la caja disponible, aun cuando la operación neta consume recursos en un periodo determinado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Más allá de los números del estado de resultados, balance y flujo de caja, los informes dedican una sección importante a la gestión de riesgos financieros. Detallan a qué tipo de incertidumbres está expuesta la sociedad y, cómo intenta manejarlas. ¿Cuáles son esos riesgos principales que identifica el Club Hípico? El análisis identifica y detalla 3 categorías principales de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Profundicemos un poco en cada uno para entender mejor el entorno en el que opera la empresa. Primero, el riesgo de mercado. Este, a su vez, se descompone en varios subriesgos. Uno es el riesgo de cambios regulatorios. La actividad hípica en Chile está regulada por una ley específica. Cualquier modificación a esa ley podría tener un impacto directo en el negocio. La administración declara en el informe no tener conocimiento de cambios futuros que puedan representar un riesgo significativo, pero es una variable externa inherente al sector. Otro es el riesgo de tasa de interés.
Aquí el informe lo califica como bajo. La razón es que los principales instrumentos financieros de la sociedad que podrían ser sensibles a las tasas, como sus deudas, están pactados a tasa fija. Esto les da certidumbre sobre el costo financiero futuro de esas obligaciones. Entendido. Regulatorio y tasa de interés parecen, digamos, contenidos o monitoreados. ¿Qué pasa con el tipo de cambio y sobre todo con la inflación, que ya vimos que afecta por el lado de la UF? Exacto. El riesgo de tipo de cambio, asociado a las fluctuaciones del dólar u otras monedas, también se considera bajo. La exposición es limitada porque la mayoría de sus operaciones son en pesos chilenos. Las transacciones en dólares se restringen principalmente a algunos saldos de efectivo mantenidos en moneda extranjera y ciertas cuentas por cobrar internacionales. Para cuantificarlo, fíjate, el informe estima que una variación del 10% en el tipo de cambio del dólar tendría un impacto relativamente moderado, de unos 21.456 pesos en las ganancias o pérdidas, esto calculado a junio de 2025. Ahora, el riesgo de inflación, como bien apuntas, sí tiene una relevancia mayor. La exposición principal viene a través de la deuda pactada en UF, la unidad de fomento. A junio de 2025, la sociedad tenía lo que se denomina una posición neta pasiva en UF de M29.92.789 pesos. Esto significa que sus pasivos indexados a la UF superan a sus activos en UF por esa cantidad. El informe calcula que una variación anual del IPC, del índice de precios al consumidor, del 4%, podría generar un efecto negativo en los resultados de aproximadamente M41.192 millones, debido al mayor valor de esas deudas. Como estrategia de mitigación, la administración indica que intenta privilegiar la obtención de financiamiento en pesos chilenos en lugar de UF. A la fecha del informe, alrededor del 16% del total de sus pasivos financieros estaban denominados en UF. Muy claro. El riesgo de inflación vía UF es tangible y lo están gestionando activamente tratando de limitar esa exposición. Eso cubre el riesgo de mercado. ¿Cuál es la siguiente categoría? La segunda categoría es el riesgo de crédito. Este es el riesgo de que una contraparte, ya sea un cliente o una entidad financiera donde invierten, no cumpla con sus obligaciones de pago, generando una pérdida para el club hípico. El informe detalla cómo se maneja este riesgo en distintas áreas. A ver, en las apuestas el riesgo es prácticamente inexistente, ya que el pago se realiza al contado o mediante tarjeta al momento de realizar la apuesta. Cero riesgo ahí, prácticamente. En cuanto a las inversiones de excedentes de caja, bueno, la política de la empresa es colocar esos fondos únicamente en entidades financieras de reconocido prestigio y solvencia en el mercado local, minimizando así el riesgo de pérdida. Finalmente, respecto a las cuentas por cobrar, que provienen en su mayoría de los asociados de la red Teletrack, los puntos de venta de apuestas, el riesgo se mitiga mediante la exigencia de garantías que aseguran el cumplimiento de sus obligaciones. Sumando todas las exposiciones efectivo en bancos, cuentas por cobrar, etc., la exposición máxima total al riesgo de crédito se estimaba en M2.898.179 a junio de 2025. Parece que tienen mecanismos específicos para mitigar el riesgo de crédito en cada frente, sí. ¿Y cuál es el tercer gran riesgo financiero? Cumplir con sus obligaciones financieras a medida que éstas van venciendo. Hablamos de pago a proveedores, sueldos, cuotas de préstamos, impuestos, etc. La principal herramienta de gestión que menciona el informe son las proyecciones continuas de flujo de caja, tratando de anticipar las necesidades futuras de fondos. Además, los estados financieros incluyen un cuadro con el análisis de vencimientos de los pasivos financieros. Este desglose muestra que una porción significativa de las partidas otros pasivos financieros y cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar tienen vencimiento en menos de un año. Esto subraya la importancia de una gestión diaria y proyectada muy atenta del flujo de caja, para asegurar que siempre haya fondos disponibles para cumplir con esos compromisos de corto plazo. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si intentamos recapitular los hallazgos clave de esta exploración, vemos una mejora financiera muy notable en el último año, medida por la drástica reducción de la pérdida neta. Esta mejora fue impulsada principalmente por un fuerte desempeño del segmento de apuestas y un control efectivo de los costos directos de venta, que compensaron el aumento en gastos administrativos. Sin embargo, ojo, la rentabilidad sigue siendo negativa. Los indicadores de liquidez mejoraron, sí,
pero aún señalan que las deudas a corto plazo superan los activos más líquidos. La estructura de la deuda ha virado hacia plazos más largos, aliviando presiones inmediatas, y el efectivo aumentó, pero gracias a nuevo financiamiento. Finalmente, la gestión de riesgos parece activa, identificando y monitoreando exposiciones clave como la inflación vía UFE, el crédito y, de forma crucial, la liquidez. Sin lugar a dudas, los números muestran una recuperación interesante para el Club Hípico de Santiago en este periodo. La combinación de un negocio principal, las apuestas que muestra un gran dinamismo y una gestión financiera que logró contener costos clave, parece haber sido la fórmula exitosa para reducir las pérdidas de forma tan significativa. Ciertamente los resultados del periodo son alentadores en comparación con el año anterior, definitivamente. Ahora, la reflexión que inevitablemente surge es sobre la sostenibilidad de esta tendencia positiva. ¿Podrá el Club Hípico mantener este ritmo de mejora? Hay factores a considerar. La fuerte dependencia de los ingresos del segmento de apuestas, que puede ser volátil por naturaleza. La presión inflacionaria que sigue afectando los gastos administrativos y, potencialmente otros costos. Y la necesidad de pasar de reducir pérdidas a generar ganancias consistentes. La pregunta clave a futuro es si esta mejora es un punto de inflexión hacia una rentabilidad sostenida o, digamos, un respiro temporal. Será interesante observar qué otras estrategias, más allá de los ahorros ya implementados y el impulso de las apuestas, podría desplegar la sociedad para consolidar su posición financiera y asegurar la generación de valor a largo plazo. Ese es el desafío que queda planteado.